Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Antes de entrar a considerar cuál era el concepto que Cecilio Acosta tenía de la palabra pueblo, quizás convenga que demos un pequeño repaso, diríamos, del origen de esta palabra y de su actual significado en la lengua castellana. La palabra pueblo se origina de una voz latina populus, y populus entre los romanos tenía dos grandes acepciones. Por una parte designaba a todo el pueblo romano, incluyendo a los patricios. Un concepto que, como es fácil verlo, era de carácter étnico. ¿Y eso de étnico qué quiere decir? Bueno, étnico viene de etnia, y etnia significa nación o raza o pueblo. Por lo tanto, cuando se designa como pueblo a todos los habitantes de una región o de un país, sin discriminación ninguna, estamos usando el concepto en sentido étnico. Pero además, ya en Roma existía una significación más especializada del vocablo populus. Populus entre los romanos también designaba aquel enorme sector de la población opuesto al pequeño grupo que integraba el Senado romano. Estas dos grandes acepciones de la palabra populus se han mantenido a lo largo de los siglos y podemos ver claramente que hoy en día permanecen asimismo en la lengua castellana. Desde luego, si eliminamos de nuestra mente en este momento la palabra pueblo como vocablo que designa una pequeña comunidad, una pequeña ciudad de menos de 2.500 o 3.000 habitantes, concepto que en este momento no nos interesa, encontramos que en nuestra lengua pueblo quiere decir dos cosas muy importantes. En primer lugar, quiere decir todos los habitantes de una región o de un país. Es también un concepto étnico que abarca a todos los pobladores de ese país. Un ejemplo de cómo usamos esa palabra en este sentido es el comienzo de nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Obviamente que ahí la palabra pueblo no tiene un sentido restringido. Pueblo allí significa todos los venezolanos. Pero pueblo en nuestro idioma actual también designa a esta clase social de bajos recursos, humilde, por lo común explotada, bueno, sencillamente la clase proletaria, la clase baja de un país. Él también se entiende por pueblo. Así que en este sentido, la palabra pueblo está ejemplificada en una frase como esta: debemos luchar sin tregua por reivindicar los derechos del pueblo. Aquí la palabra pueblo ya no significa a todos los venezolanos, sino de aquella porción de nuestros compatriotas menos favorecida. Como que teniendo presente estos dos conceptos, que son los verdaderos en cuanto usamos la palabra pueblo en este momento, ¿qué decía Cecilio Acosta que era el pueblo? ¿Qué era para él el pueblo? Cecilio Acosta incorpora un elemento nuevo en la definición de pueblo. Es un concepto ético. Para él el pueblo era solo el que estaba formado por los buenos ciudadanos. ¿Y qué entendía él por buen ciudadano? Entendía por buen ciudadano aquel que vivía de su trabajo, de su propia industria, que era agricultor, o era artesano, o era profesional. Es decir, pueblo era todo. Pueblo para Cecilio Acosta era el buen ciudadano, el que aportaba no solamente elementos para su progreso personal, sino también para el progreso del país. En cambio, él excluía de la palabra pueblo a todos los parásitos sociales, a todos los que vivían sin dar nada ni para los demás, sí para su propio provecho. Él los califica en su jerga o en su lenguaje del siglo XIX,
bueno, bandidos, asaltantes, vagamundos, gente que no tenían probidad moral. Para Cecilia Costa, esa especie de mala gente, por así decirlo, de ciudadanos negativos, no merecían el calificativo de pueblo. Y puesto que con la palabra pueblo se designaba una parte buena de la población, hay que significar, hay que precisar que don Cecilio, cuando se refería a esta parte positiva de la sociedad venezolana, no estaba señalando rangos sociales, ni económicos, ni religiosos, ni políticos, ni de ninguna especie. Buen ciudadano podía ser desde el más humilde trabajador del campo de la ciudad hasta el más adinerado industrial o comerciante. Pero que tuvieran una profesión digna, un trabajo creador, una posibilidad de hacerle aportes al país, más el otro pueblo, el que vivía de en forma parasitaria, el que no hacía mayores cosas, incluso esa parte de los ciudadanos venezolanos que vivían a expensas del tesoro público, que se robaban los dineros del Estado, o que asaltaban en los caminos, o que mataban en las ciudades para lucrarse, esos para Cecilia Costa no merecían que se les incluyera dentro del concepto de pueblo. Como ustedes ven, era un concepto ético. Y desde luego, ¿por qué era un concepto ético? Porque los buenos ciudadanos eran aquellos que tenían que intervenir en la vida pública del país. Eran los que tenían que elegir a los miembros, en este caso a los senadores y diputados del Congreso, eran los que tenían que elegir a algunas autoridades, no muchas en la época de Cecilia Costa, pero en todo caso eran los que tenían que participar en los intereses colectivos. Y mal podían participar en los intereses colectivos quienes no tenían moral personal, quienes no tenían fortaleza para resistir las tentaciones del poder y quienes no estaban al servicio del país, no al servicio de sí mismos. Entonces no había un sentido discriminatorio ni político, ni religioso, ni social en el concepto de Cecilia Costa, pero sí había un sentido ético, un sentido moral que lo llevaba a distinguir entre los buenos y los malos ciudadanos. Valores, con Óscar Zambrano Urdaneta.